Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Rocío, yo soy estudiante de Ciencia Política y Gestión Gubernamental, estoy cursando mi tercer año y para la evaluación de la Cátedra Práctica 3 elegí el tema Ciencia Política en la Argentina, su evolución y cómo fue esta a partir de su surgimiento. Bien, primero que nada debemos saber que la ciencia política no siempre fue una ciencia autónoma y completa tal como la conocemos hoy, ¿sí? Sino que en sus principios, en sus orígenes, era más conocida como un hobby, era un hobby elegido, por así decirlo, por los estudiosos del derecho o por personas que ya eran políticos o personas de la alta sociedad, ¿sí? Pero no era una ciencia autónoma, ¿sí? Era un hobby. Bien. Esto se debe a que existían dos causas principales. Primero, dos causas principales por las que no se constituyó un campo profesional para esta ciencia política, ¿sí? Primero que nada, la dictadura de esa época no dejó que se constituya este campo profesional y también la polarización. Esto significa que la opinión pública estaba muy dividida, ¿sí? Entonces no se pudo constituir este campo. Bueno, con respecto a lo que decíamos hoy de que era considerada como un hobby, ¿sí? Era las personas las personas no sabían que la ciencia política estaba ligada, ¿sí? Al campo del conocimiento. La gente se decía política y la gente automáticamente pensaba en el político en sí, en el acto de hacer política, no en el acto de educar, ¿no? En el acto de educar en base a la ciencia política, ¿sí? Bien, por ejemplo, si alguien estudiaba ciencia política, en su familia se generaba muchísima preocupación en el sentido de que no sabían si iba a conseguir trabajo, conseguirá trabajo, lo verán como un político, porque creo yo en esa época no estaba muy bien visto, ¿sí? Ser político, entonces esto generaba muchísima preocupación en su familia. Bien. Después, a partir de la democracia, ¿sí? La ciencia política se comienza a profesionalizar, ¿sí? Esto generó muchísima demanda de politólogos en distintas áreas, por ejemplo, el sector privado, el sector público, el tercer sector, el sector voluntario también conocido, en la administración pública, en las legislaturas y en otras áreas también, ¿no es cierto? Bueno, era muy demandado el politólogo. Ahí es donde se constituye o se construye el rol o el papel de lo que es el politólogo. Luego de que se generara esta demanda, ¿no es cierto?, de politólogos, de gente que estudiase ciencia política, se crea el área universitaria, ¿sí? Entonces, el área universitaria pasa a ser el eje primario de la ciencia política. Esto quiere decir que ya no se veía a la política solamente, como decíamos hoy, como ser político en sí, como formarse como político, sino que pasa a ser la educación el eje primario, ¿sí? Se la veía la ciencia política también como un campo de conocimiento, como decíamos hoy, que antes no se la veía. Bien. Esta creación del área de la educación en lo que era la ciencia política generó muchas dudas y creo yo muchas ganas de repensar lo que era la educación, ¿no es cierto? De repensar qué y el cómo enseñar, ya que antes, ¿no es cierto? Era muy tradicional la forma de enseñar y era el proceso de enseñanza-aprendizaje era una mera transmisión de conocimientos y sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es no una transmisión de saberes ni de conocimientos, sino es un intercambio de ideologías, de culturas, de saberes también, ¿por qué no? Pero es un intercambio, ¿sí? No una transmisión como se solía pensar que el alumno debía escuchar, repetir, obedecer, memorizar todo. Era todo muy mecánico, ¿no es cierto? Y como sabemos, para que la clase sea dinámica y no sea totalmente mecánico todo y memorístico, deben haber herramientas didácticas.
Pero esto era un problema porque en un tiempo, ¿no es cierto? Y creo yo para algunos profesores sigue siendo un problema, ya que bueno, no conocen o no conocían en esa época tampoco las herramientas didácticas para hacer la clase más dinámica, más comprensible para los alumnos, y creo yo tampoco les interesaba, ¿sí? Hoy en día sí les interesa más, obviamente, generar esa dinamicidad en lo que en lo que es su clase, pero antes no se preocupaban mucho, era que el alumno aprenda como pueda, y era más autodidacta que otra cosa, o eh, estudiar, era estudiar como podían. Bueno, esto era un problema, obviamente, porque los alumnos no comprendían de la misma forma que lo harían si tuvieran esas herramientas didácticas, como por ejemplo la transposición didáctica, que es muy importante, que sería que el docente transforme esos contenidos teóricos, totalmente científicos o tecnicistas, en un contenido más comprensible, ¿sí? Más entendible para el alumno. De esta manera el alumno va a poder comprender mucho mejor, ¿no es cierto? Porque va a ser un contenido mucho más fácil de, de manejar, y no tanto con palabras técnicas que seguramente va a tener que memorizar para poder aprobar, por así decirlo, ¿no es cierto? Bien, entonces lo que debe hacer el docente es estar comprometido plenamente con que sus alumnos aprendan. Bien. Y debe fomentar un carácter crítico, que esto le va a servir al alumno para el día de mañana cuando salga a trabajar, ¿sí? O cuando se quiera desarrollar personalmente, le va a ayudar muchísimo. Y este carácter crítico. Y bueno, como dijimos hoy, la mayoría de los interesados en lo que era el estudio de la ciencia política eran los estudiosos del derecho o personas que ya eran políticos. Pero las primeras clases, ¿no es cierto?, se daban en aulas magnas, y eran más que nada clases magistrales que se iban a dictar dependiendo, o sea, la forma en que se iba a dictar iba a depender de la cantidad de alumnos o de estudiantes que estén en el aula. Bien. Luego, con respecto a las ciencias sociales, en los medios universitarios argentinos comienzan a surgir a partir del siglo XIX, y se empiezan a consolidar a final del siglo XX. Y bueno, como dijimos hoy, no era la ciencia política no era una ciencia autónoma, sí, y completa, sino que era más una rama que otra cosa. O sea, era una materia, ¿sí?, dentro de una carrera, como por ejemplo Derecho, ¿sí? Era como una materia más, ¿sí? No como la conocemos hoy, como una carrera propia, ¿sí? Bien. Y en 1940 es donde se crea la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Bueno, y para terminar con mi explicación, ¿sí? Hubieron muchos replanteos en lo que era la enseñanza de la ciencia política, ya que habían muchas preguntas, como por ejemplo, cómo iba a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que era la ciencia política, ¿no es cierto? También qué valores, qué habilidades, qué conceptos se le iba a transmitir o a, sí, a transmitir a sus alumnos, ¿no es cierto? ¿Qué iban a hacer ellos cuando salgan al mundo a trabajar? ¿Qué valores iban a tener? ¿No es cierto? Esto era una gran pregunta, porque como dijimos hoy, la ciencia política o el ser político no estaba muy bien visto en ese tiempo, entonces la gente tenía muchísimas preguntas. ¿Ya? Y bueno, por último, en 1852 surge la primera carrera de grado en la Universidad de Cuyo, con la reforma de la Constitución Nacional en 1849, donde se establecía que se debían enseñar contenidos políticos sí o sí, bien, porque era indispensable para la vida cotidiana de las personas.
Y bueno, esto generó muchísima demanda, entonces se crea también la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. Bien. Bueno, espero les haya gustado mi explicación, profes, quienes me estén escuchando. Y bueno, quiero pedir disculpas por si me notan algo nerviosa. Es que es la primera vez que me grabo explicando, ¿sí? Y nada, yo creo que es algo muy bueno para nosotros, ya que como van las cosas, yo creo que van a, van a ser nuestras primeras clases, digamos, a chicos de secundaria, van a ser así, online, ¿sí? Pero es algo que nos va a servir muchísimo en el futuro también, sigamos con estas clases o no, ya que vamos a conocer mucho más cómo funcionan las aulas virtuales, las plataformas, ¿sí? Y demás. Y bueno, nada, espero les haya gustado y espero se haya comprendido. Y bueno, nada, hasta luego.